En relación a los tubérculos cuadrigémenos inferiores, las conexiones son bastante llamativas porque a través de ciertas conexiones que son muy llamativas se permite la tonotopia bilateral, pero siempre con el predominio contralateral, de tal manera que se mantiene implícito desde que empieza la audición en el sistema nervioso central. Cuando va ascendiendo siempre asciende, pero con un componente que lo otorga el lado contrario y viceversa. Por lo tanto, vuelvo y repito, para que una lesión del sistema nervioso central provoque una hipoacusia o una sordera global, permanente y total en un 100%, la lesión tiene que ser central, desde el puente, pero bilateral. Pero una lesión unilateral, que es lo más frecuente que van a ver, por no decir lo que van a ver casi todos los días, porque se ve bastante frecuentemente, lesiones en el puente, independientemente del lado que se produzca, siempre ese lado, en teoría, debería producir hipoacusia o sordera, pero del lado contrario, porque se asume por conexiones desde abajo hacia arriba que cada lado lleva las fibras auditivas de ambos lados, pero con mayor proporción las auditivas que vienen cruzando desde el lado contrario. Pero como el lado contrario se halla sano, este lado sano también está recibiendo fibras que vienen del lado contrario, pero también de su mismo lado, y compensa de cierta manera la hipoacusia que no se produce casi nunca en un paciente cuando hay una lesión de un solo lado. Casi nunca un paciente les va a decir, con una lesión o de puente o de mesencéfalo o hasta incluso en la corteza auditiva primaria y o secundaria, les va a decir que se siente sordo, y solamente notarán la sordera cuando le hacen audiometría o tono-audiometría. Es la única forma científica en comprobar que una persona que no sabe que está sordo, en realidad sí lo está. Pero preferentemente ese tipo de sordera o hipoacusia en una persona que no lo sabe es casi siempre a tonos relativamente de bajos, tirando a medianos o a altos, que es precisamente los tonos, los altos, los que no son audibles a la conciencia auditiva humana. En relación al lemnisco lateral, recuerden que este lemnisco lateral está formado por las fibras que vienen desde ese mismo lado, pero en menor cantidad, y las fibras que vienen desde el otro lado en mayor cantidad. ¿Qué fibras? Aquellas estrías acústicas que salen de dos núcleos que centralmente se llaman núcleos cocleares ventral y dorsal. Eso ya lo vimos, bla, bla, bla. Luego, ya formados estos lemniscos laterales de cada lado, vamos a dividirlos en izquierdo y derecho, y convenientemente dividir esto en una línea media. Estos lemniscos laterales avanzan hacia arriba o ascienden con el propósito de llegar a su primera escala o stop auditivo, por decirlo así, que es específicamente los tubérculos cuadrigémenos inferiores. Y cuando llegan los tubérculos cuadrigémenos inferiores, se topan con el núcleo principal de los tubérculos cuadrigémenos inferiores, que en el humano es el núcleo central. Ojo, en la mayoría de textos mencionan que hay un núcleo central, un núcleo pericentral y un núcleo externo. En realidad los humanos sí lo tenemos, pero prácticamente no lo utilizamos para nada. Más ese tipo de núcleo es mucho más desarrollado en cetáceos, o sea, en delfines y bla, bla. No me pregunten por qué razón, porque no soy veterinario, pero sé ese dato. La cuestión es que este núcleo central, está dividido en dos partes. Una parte ventrolateral y una parte dorsomedial. La parte ventrolateral recibe la mayor cantidad de fibras del lemnisco lateral, obviamente de cada lado, pero también su parte dorsomedial recibe la menor cantidad de fibras del mismo lado de aquel lemnisco lateral. Lo mismo ocurre con el otro lado. El lemnisco lateral, del lado derecho, en ejemplo, recibe más fibras, envía o proyecta más fibras a la parte ventrolateral y una menor cantidad de fibras a la parte dorsomedial. Pero esta proporcionalidad en menor proporción hacia las partes dorsomediales de cada uno de estos núcleos centrales tiene un propósito anatómico. El propósito es que teniendo cada una de las partes dorsomediales
la menor proporción de fibras en relación con el hemisco lateral que va ascendiendo desde el puente es con el propósito de que éste proyecte fibras que comisuralmente hablando se distribuyen de un lado al otro y del lado contrario al otro lado. Esta comisuralidad, si es que existe la palabra, estas fibras comisurales, le permiten al humano mantener la tonotopía bilateral, pero con predominio contralateral. O sea, yo escucho con cada lado, de ambos lados, pero con cada lado escucho mucho más el lado contrario. Y viceversa. Eso significa tonotopía bilateral con predominio contralateral. Si estas fibras comisurales no existieran, las lesiones cualquiera que podrían producirse o provocarse hasta este nivel producirían una tonotopia ipsilateral en un 100%, porque se debe mantener de cierta manera la tonotopia bilateral, que empezó desde acá abajo. Por lo tanto, el que existan estas fibras comisurales mantiene desde aquí y de aquí, sin ningún stop o estacionamiento, hasta la corteza sensitiva primaria y secundaria, mantiene esta tonotopía bilateral, pero siempre con predominio contralateral. Por encima del núcleo central hay otro núcleo, que es el núcleo pericentral. Entonces, un núcleo pericentral también de ambos lados. Este sí no tiene divisiones, ni ventral, ni lateral, ni dorsal, sino que sencillamente cada lemnisco lateral le proyecta fibras hacia todo el núcleo pericentral de un lado y el de acá también le proyecta fibras al núcleo pericentral del otro lado. Entonces este es el central y este es el núcleo pericentral. ¿De quién? De los tubérculos parienos inferiores. ¿Sí? Ahora, esto de aquí es un relevo. Este de acá es un relevo, este de acá es un relevo y tiene que haber otro relevo. Relevo, ¿por qué le digo relevo? Porque son estacionamientos de la vía auditiva en relación con un examen que, aunque todavía no ven ustedes otorrino, pero en otorrino les van a explicar algo que se llama potenciales evocados auditivos. Cuando ustedes tienen una persona sorda que por tono, audiometría, les identifica una sordera, ¿sí?, y no saben visualmente hablando en un examen tipo tomografía o resonancia cerebral en dónde está la lesión, porque la lesión es extremadamente pequeña y lamentablemente las lesiones muy pequeñas no son pesquisables por estudios ni tomográficos ni por resonancia magnética nuclear. Ustedes ven a una persona sorda y le hacen una tono-audiometría. Y la tono-audiometría les dice que está sordo a cierto tipo de sonidos, en cierto rango de decibeles, en cierto tono bajo, tonos altos, bla, bla, bla. Pero no les dice, además de que está sordo, por qué diablos está sordo y en particular en dónde diablos está la lesión, para saber qué hacer, por lo menos dónde está ubicado, para ver qué puedo solucionar. Entonces, cuando eso sucede, se hacen potenciales evocados auditivos. La idea de los potenciales evocados auditivos es pesquisar la lesión en todo el trayecto de la vía auditiva. Entonces recuerden que la vía auditiva comienza ¿en dónde? En el nervio coclear. El nervio coclear, que es periférico, le pasa la costa, o sea, de la audición, a los núcleos cocleares. Luego, cada uno de los núcleos cocleares, a través de las estrías acústicas o auditivas, termina por formar esto. La siguiente serían los lemniscos laterales. Luego, la audición de los lemniscos laterales avanza más hacia arriba, hacia los tubérculos parigémenos inferiores, ya sea al núcleo central o al núcleo pericentral, sigue subiendo
llega a los cuerpos geniculados mediales, o sea, al tálamo, y termina por subir hacia arriba, para la redundancia, para llegar a la corteza auditiva, tanto primaria como secundaria. Recuerden que la primaria es las áreas 41 y 42 de Brodmann, y la corteza auditiva secundaria es el área que está posterior o por detrás del área 42, que es el área 22 de Brodmann, y que a su vez forma parte de un área que veremos cuando veamos corteza, que es el área de Wernicke, en particular en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Que es el área que nos traduce lingüísticamente lo que significa una palabra cuando la escuchamos, cuando la leemos y cuando la escribimos. O sea, todo lo que es lenguaje escrito, hablado y escuchado. Eso lo vamos a ver después en corteza. Entonces, regreso a esto. El disco lateral se distribuye en más a las partes retrolaterales y en menos a las partes dorsomediales, pero con el propósito de que las partes dorsomediales, que reciben menos proporción de fibras, a través de estas fibras comisurales, de esta comisuralidad, se mantiene la tonotopía bilateral con predominio contralateral. También estos lemniscos laterales se distribuyen en el 100% de los núcleos pericentrales. Esto de aquí es la otra estación. Tenemos que llegar a la siguiente estación ascendente. Entonces llegamos a los cuerpos geniculados mediales, o sea, al tálamo. O sea, a los cuerpos geniculados mediales. Estos cuerpos geniculados mediales a su vez están divididos también en dos partes, una parte ventral y una parte dorsal. Lo dije. Una parte ventral y una parte dorsal. Entonces resulta que el núcleo pericentral y el dorso medial proyectan fibras hacia la parte dorsal, o sea, son así de matemáticos. El dorso medial y el pericentral se distribuyen a la parte dorsal del cuerpo geniculado medial. Lo mismo hace este de acá. La parte dorsomedial del otro lado y el núcleo pericentral del otro lado también se proyectan al mismo lado en relación al elemento o la parte dorsal del cuerpo geniculado medial. Pero en cambio, la parte ventrolateral de cada uno de los núcleos centrales matemáticamente se distribuye hacia la parte ventral del cuerpo geniculado medial de un lado y hacia la parte ventral del cuerpo geniculado medial del otro lado. Sí. Entonces ustedes me van a decir, ya chévere, hasta aquí se sigue manteniendo la bilateralidad. Pero si de aquí en adelante ustedes se dan cuenta que hay conexiones solamente de un solo lado, se perdería la tonotopia bilateral con predominio contralateral. Pero ¿por qué eso no sucede? Por algo que vamos a ver. Esto de aquí, a su vez, necesita otra estación. La última estación es la corteza. Entonces la corteza está acá arriba. Acá tenemos la corteza auditiva primaria y la corteza auditiva secundaria. Corteza auditiva primaria y corteza auditiva secundaria. Entonces, la parte ventral de cada cuerpo geniculado medial se proyecta a la corteza auditiva primaria, pero también recibe fibras de su corteza auditiva primaria, o sea, de ida y de venida. Lo mismo la del otro lado. La ventral manda la corteza auditiva primaria de ese mismo lado y a su vez la corteza auditiva primaria le manda a la parte ventral. En cambio, la parte dorsal se distribuye
a la corteza auditiva secundaria del mismo lado y a la corteza auditiva secundaria del otro lado. ¿Sí? Pero la corteza auditiva de cada lado manda fibras al núcleo pericentral. Y vemos la otra color. La corteza auditiva secundaria de un lado y la corteza auditiva secundaria del otro lado le envía fibras al núcleo pericentral de cada lado y a la parte dorsomedial también de cada lado. Por lo tanto, estas conexiones que son bilaterales, pero desde arriba hacia abajo, son las que mantienen desde arriba hacia abajo la tonotopia bilateral con predominio contralateral. ¿Sí? Así como este gráfico. ¿Okay? Y entre la parte ventral, solamente la corteza auditiva primaria de ida y de venida, de un lado y del otro. En cambio, la parte dorsal de cada cuerpo geniculado medial transporta fibras o proyecta fibras a la corteza auditiva secundaria. Pero a su vez, para mantener lo que les estoy diciendo desde el principio, la tonotopia bilateral con predominio contralateral, tiene que haber conexiones que permitan que esa tonotopia bilateral se mantenga. ¿Cuáles son? Precisamente la corteza auditiva secundaria tiene proyecciones, las dos cortezas auditivas secundarias con cada núcleo pericentral de un lado y las dos con el núcleo pericentral del otro lado. Y también las dos cortezas auditivas secundarias tienen conexiones con el dorso medial de un lado y las dos con el otro dorso medial del otro lado. Sino que no las grafico todas del otro lado porque se va a hacer más mezcla de fibras que las que ya están aquí dibujadas. ¿Sí? Pero exactamente esto es el mapa de tonotopía del sistema nervioso central en relación a la audición. O sea, esto es audición. Entonces las lesiones pueden ser aquí, pueden ser en el nervio, pueden ser en los núcleos formando los lemniscos, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser acá. Entonces, estos potenciales evocados auditivos lo que hacen es, a través de estas 6 áreas, graficar 6 tipos distintos de ondas. Es más o menos, no es la idea, pero para que más o menos como que se grafiquen una idea imaginaria, tipo Homero Simpson en su cabeza, es como que estuvieran haciéndose un electroencefalograma o un electrocardiograma, pero de la audición. Entonces ustedes ven, si el problema está en los nervios cocleares, desaparece la onda 1, si está en los núcleos cocleares, desaparece la onda 2, si está en los nervios laterales, desaparece la onda 3, si está en los tubérculos cuadrigemenos inferiores, la onda 4, y así la 5 y la 6 hasta llegar a la corteza auditiva. Ese es el propósito de ese examen. Entonces, este examen le dice a un neurólogo o a un otorrino, que es el que más ve este tipo de cosas, porque obviamente un paciente sordo, generalmente a quien consulta primero no es un neurólogo, sino a un otorrino. Pero el otorrino llega hasta el oído, por decirlo ahí. Pero ya del oído al sistema nervioso central se le hace muy difícil saber cuál fue la causa y dónde está el origen de la sordera. Y se lo deriva al neurólogo. Y el neurólogo, entre el otorrino, pide este tipo de examen para determinar exactamente dónde está la lesión. Y según eso, ver qué se hace. ¿Sí? Okay. ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué otra cosa viene según el orden del libro para usar el orden del libro? Una pregunta. ¿Las fibras que va a ser la corteza auditiva primaria al cuerpo geniculado medial en su parte ventral terminan ahí o se proyectan hacia otro lado? ¿Cuál? Las fibras que van de la corteza auditiva primaria a la parte ventral en su cuerpo geniculado medial terminan acá. Sí. Claro. ¿Las que descienden terminan ahí o...? No, solamente hasta ahí llega? Claro, hasta ahí llega. Ese es el propósito.
¿sí? Sino que la conducción es bilateral, es aferente y eferente. ¿Sí? Algo más que me hiciste acuerdo de algo. Se me fue la idea. Perdón, sí. Las conexiones entre, que me olvide, las conexiones que existen, o sea, este tipo de fibras que ascienden entre el tubérculo cuadrigémeno inferior y el cuerpo geniculado medial, utilizan para llegar del uno al otro, al brazo conjuntival inferior. Esto es un elemento anatómico, grosero, visual, que lo van a ver con Cristian cuando vean. Ya viste esto. Ya viste. Está ahí. Ya viste, está ahí. Sí. Entonces, el brazo conjuntival inferior es el elemento anatómico, visible, grosero, visual, que se puede ver macroscópicamente y que lleva fibras que van entre los tubérculos cuadrigémenos inferiores hacia los cuerpos geniculados mediales. Y las fibras que van de los cuerpos geniculados mediales hacia la corteza auditiva primaria se llama radiación auditiva. ¿Sí? ¿Ok? Pregunta, doctor. Sí. Si era el caso de que hay una lesión en la corteza auditiva secundaria de un solo lado, por ejemplo, produciría algún tipo de, no sé, porque se supone que... Depende del lado. Si es en el lado derecho, produce una cosa rarísima, pero que solamente es estimable en personas que se dedican a la música. Produce la música. O sea, son personas que, ¿cómo te hago el ejemplo? En vez de cantar, qué sé yo, una canción, qué sé yo, despacito, bla, 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 lo cantan de una forma atónica, sin melodía, bla, bla, bla. Como son músicos, no pueden hacer arreglos musicales. Y este tipo de patología se determinó, creo que fue en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, precisamente en un músico, no me preguntes el nombre porque no me acuerdo, pero un músico tipo Beethoven que fabricaba o hacía tonadas musicales en piano. El tipo comenzó a desentonar, por decirlo así, o combinaba las, ¿cómo se llaman estas cuestiones musicales? Las notas musicales, las combinaba y salía música que no era entendible. Cuando el tipo muere, lo investigan, le hacen la típica autopsia y se dieron cuenta que había una lesión, creo que era un infarto o una hemorragia pequeña cerebral, precisamente en esa área que era ya conocida como la corteza auditiva secundaria, pero en el lado derecho. En el lado izquierdo produce una dificultad para entender cierto tipo de tonos y otros no, pero todo es en relación a cualquier cosa que sea audición, pero en la calidad de la audición. ¿Qué quiero decir con la calidad? Cuando tú tienes una lesión en la corteza auditiva primaria, tú no escuchas, y así de secas no escuchas, pero si es en la secundaria, sí escuchas, pero no puedes relacionar lo que escuchas con lo que en realidad estás escuchando. O sea, no entiendes exactamente, aunque tú dices, le escribes a la persona, me escuchas, el tipo te dice sí, pero no sé qué diablos estoy escuchando. Sí, eso lo vamos a ver en corteza, ¿okay? Pero no es lo mismo primaria que secundaria. La primaria es no escucho, la secundaria es la calidad de lo que estás escuchando, pero sí lo escuchas como sonido, pero solamente sonido, pero no lo entiendes. Por eso es que las lesiones de corteza auditiva primaria, cuando están en relación con el área de Werner, o sea, el área 22, que es la corteza auditiva secundaria, o cuando solamente se ven a la secundaria, pero en particular la del lado izquierdo, el tipo te dice, sí te escucho, pero no sé qué diablo me quieres decir. Entonces, esta combinación de rasgos auditivos está muy en relación con la fascia de Werner, que son personas que tú les hablas, el tipo te contesta, pero te contesta cualquier tontería, menos lo que el tipo te está preguntando. ¿Sí? Entonces, sí te escucha, pero no te entiende, porque lo que escucha no lo entiende. No sé si me dicen entender. Sí, más o menos así se entiende. ¿Sí? ¿Borro? ¿Sí? ¿Sabe qué caso me gusta? Estudio un papá. Ah, es mi canción favorita. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué mencionaste, mija? Para utilizar las gráficas. Ahí está. El orden. El área parabigeminal.
el área paravigilar. Más antes, antes. Entre los 30 y los 40, hasta antes de llegar a los 60, Es antes. era muy común la sífilis. Antes. No, ya, Cierra. no importa, no. Cierra. Era muy común la sífilis. Y la sífilis producía, aparte de su típica manifestación neurológica, que es una forma de ataxia, que se llama ataxia cordonal. Esta ataxia cordonal se le llama cordonal porque es una dificultad para caminar adecuadamente, pero porque se pierde o se anula la capacidad de propiocepción consciente en relación con, en particular, los miembros inferiores. Y obviamente al decir miembros inferiores me refiero a la capacidad de la marcha. ¿Qué quiero decir con ataxia? Son personas que cuando caminan tienen que imprimir, como quien dice, una marcha o una pisada muy segura, básicamente como que imprimiendo toda la planta del pie y no caminando necesariamente como lo hacemos nosotros, o sea, con el talón de una pierna y la punta de la otra, y así corre y va de nuevo mientras estamos caminando hacia adelante. Los atáxicos cordonales, por lesiones en este caso de la sífilis, son personas que imprimen, ya no se ve mucho ese tipo de ataxia cordonal, pero se ven otros casos parecidos a la sífilis. Entonces lo que hacen es imprimir en forma muy 100% la planta del pie totalmente contra el piso. Y necesitan obviamente la capacidad visual para que, viéndose sus piernas, mantener la marcha normal. Pero en el momento en que le anulan el estímulo visual, o sea, el verse cómo está caminando, estas personas tambalean y se caen. A eso se le llama ataxia. Esa ataxia es cordonal y es muy susceptible de disminuir o presentarse cuando se le quita el estímulo visual. Eso en los años 30, 40 hasta los 60 traducía sífilis. Y la sífilis, a través del microorganismo que lo produce, que es el treponema pálido, producía ataxia cordonal. Pero, aparte de la ataxia cordonal, también producía una manifestación que tenía que ver mucho con la pupila. Y esa pupila se le llamó y quedó el nombre para la historia como pupila de Argyll-Robertson. Esta pupila de Argyll-Robertson es una pupila bastante rara. No me voy a poner ahorita a enfrascarme a tratar de explicarles el por qué se produce exactamente, quizás lo vean en neurología, pero es una pupila interesante que produce miosis, o sea, una pupila extremadamente contraída o pequeña, pero es una pupila que, estando miótica, no reacciona al reflejo fotomotor. Siendo pequeña, pero en ciertos sitios con oscuridad absoluta, el propósito es que se dilate, pero a pesar de esto, esa pupila no reaccionaba al reflejo fotomotor, pero en cambio sí lo hacía al reflejo de acomodación. ¿Qué es el reflejo de acomodación en relación con el reflejo fotomotor? Cuando veamos tercer par craneal, después de un rato, van a ver que existen central y periféricamente dos componentes, el uno central y el otro periférico, que mantiene la constricción pupilar frente a un estímulo luminoso, pero también la constricción pupilar frente a algo que de lejos se me acerca a mi línea media. A ese reflejo se le llama reflejo de convergencia, acomodación, miosis. ¿Qué quiero decir con esto? Todos ustedes están allá lejos. Mientras las personas que están allá lejos se alejan más de mi campo visual, la idea es que mis ojos, ustedes no lo notan y es casi imperceptible al ojo normal. Pero si filmaran a una persona con cámara lenta o estas cámaras especiales, ustedes podrían notar que una persona, teniendo su mirada central primaria, como es normalmente, si el estímulo visual de las personas que están hacia allá a lo lejos se siguen alejando más, pero yo pretendo mantener mi visión en ellos, o sea, no quitársela mientras ellos se alejan, los globos oculares se van imperceptiblemente hacia afuera. O sea, para acá afuera. ¿Sí? Aunque no se nota normalmente hablando, pero si yo filmara a alguno de ustedes, sí se notaría el pequeño cambio. Entonces los ojos se van hacia afuera. ¿Por qué se van hacia afuera? Porque obviamente el propósito del campo visual, mientras ustedes se alejan,
es tratar de adaptarlos aún, a medida que se alejan, a mi mismo campo visual. ¿Y cómo lo hago? Utilizando la estimulación de los dos núcleos de los motores oculares externos de ambos lados. Recuerden que el motor ocular externo de un lado hace que el ojo derecho se vaya para afuera, pero el ojo izquierdo también se vaya para afuera. Entonces, en este caso se produciría algo que se llama estrabismo divergente. Divergente porque se aleja. Entonces los ojitos, en vez de estar ahí en medio, se van para afuera, ¿sí? Pero si las personas que están allá a lo lejos se me vienen encima, lo que hacen mis ojos para tratar de alinear el desenfoque visual de lo brusco que sería de que ustedes de allá lejos se me vengan para acá adentro, o sea, para acá adelante, mis ojos hacen exactamente lo contrario y se van para adentro. O sea, estrabismo convergente. Y cuando se produce el estrabismo convergente, a ese reflejo se le llama reflejo de convergencia. Pero mientras los ojos están convergiendo, o sea, metiéndose, valga la redundancia, hacia adentro, mi pupila también se hace chiquita, o sea, miótica. Y el cristalino se acomoda para ver mejor. Por eso se llama reflejo de convergencia, acomodación y miosis. Eso lo manejan dos estructuras. Una que es del sistema nervioso central, que se llama núcleo de Edinger-Westphal, y una que es periférica y que se llama ganglio ciliar. Ya sea central o periférica, manejan la misma cuestión, clínicamente hablando y semiológicamente hablando. ¿Sí? O sea, es lo mismo, se traducen clínicamente igual. Me va a preguntar alguien cuál es la diferencia. La diferencia es súper sencilla. Si la lesión fuera central, lamentablemente el núcleo de Edinger-Westphal está metido en el núcleo motor del motor ocular común. Así que además de traducirse en la pupila, también se traduciría en parálisis de los músculos oculares inervados por el motor ocular común. Pero si en cambio tienen la misma cuestión de la pupila, pero en el sistema nervioso periférico o en el ganglio ciliar, obviamente solamente va a haber traducción clínica del ganglio ciliar, pero no va a haber parálisis de ningún motor ocular, porque no hay por qué paralizar músculos oculares. No sé si me hice entender. ¿Sí? Bueno, no. Entonces, esta pupila de miércoles, que se llama Argyll-Robertson, no tiene reflejo fotomotor, pero sí es de acomodación. ¿Qué significa eso? Que esa pupila no reacciona frente al estímulo luminoso, pero en cambio sí se contrae si la gente de lejos se me viene encima hacia cerca. ¿Sí? O sea, es una pupila paradójica, debiendo hacer las dos cosas a la vez frente a la luz y frente a la acomodación. Cuando se lesiona por la sífilis, no lo hace a la luz, pero sí lo hace a la acomodación. O sea, al uno sí, pero al otro no. Esa es la idea de esta explicación. Entonces, esa pupila de